¿Y yo qué? Soy Daniel Benítez y casi soy técnico de sonido. Y digo casi porque actualmente estoy terminando el curso oficial para técnico de sonido, lo que por otro lado no creo que te haga técnico de sonido en absoluto. A mí por lo menos no me lo ha hecho, pero bueno, que eso es un tema que quizá trate en otro vídeo más adelante. En fin, supongo que si habéis pinchado aquí no es para verme en mi estado natural de optimismo, así que creo que lo más conveniente es que empiece a explicar un poco por qué estoy haciendo esto. Como he dicho, estoy terminando mis estudios para técnico de sonido y desde hace un par de semanas estoy en el Reino Unido haciendo unas prácticas en un estudio de grabación. Estudio de grabación y Reino Unido. Suena bien. Pero bueno, seamos un poquillo más concretos. Estoy en la ciudad de Sheffield, en lo que se conoce como Midlands o Tierras Medias del Reino Unido. Y para el que no le suene, a mí personalmente no me sonaba, es la sexta ciudad más poblada del país, por delante de otras como por ejemplo Manchester, Cardiff, Bristol y Edimburgo. Y además tiene mucho movimiento musicalmente hablando, porque entre otras cosas es la cuna de grupos como The Arctic Monkeys, The Human League o Def Leppard. Pero vale, muy bien, todo muy bonito. Vayamos al grano. ¿Cómo es el estudio? ¿Cómo se llama? ¿Es muy grande? Y la cosa es que realmente esa pregunta está un poco mal formulada, porque no es un estudio. Son 5. Se trata de un edificio en el que están contenidos 5 estudios, cada uno con su ingeniero, barra técnico, barra productor, barra músico, barra... Y claro, cada uno con objetivos y enfoques distintos con respecto a su trabajo, la música, las grabaciones, etc. Vaya, que se podría decir que no es un estudio, sino que es un complejo de estudios. ¿Make sense? Y esto conlleva cosas muy chulas, porque se forma ahí una sinergia entre los productores, ingenieros, etc. En fin, una atmósfera creativa muy interesante. Y esto es así porque cada uno está enfocado en una cosa, pero a la vez forman parte de una comunidad. Y donde más se puede ver reflejado esto quizás sea en la sala de estar barra oficina, en la que se habla de cosas como música, las últimas grabaciones y por supuesto, sí, el Brexit. Puedo prometer y prometo que tengo toda mi documentación en orden y que estoy acatando las leyes de la Unión Europea y del Reino Unido. Just in case. Vale, perfecto, todo muy bien. Pero ya está, ¿no? Basta de cháchara. Acompañadme y vemos el estudio. Cada día he hecho unos 20 minutos en ir al estudio y otros 20 en volver, lo que por lo menos me obliga a moverme un poquillo. Como podréis imaginar, aquí todo es más caro que en España y yo personalmente intento ahorrarme el dinero del autobús. Pero vaya, que 20 minutos tampoco es que sea una maratón, que es una distancia asequible. Y la verdad es que lo agradezco. Pues aquí es. Hemos llegado a The Laundry Rooms. El complejo fue llamado así porque lo construyeron utilizando el edificio de una antigua lavandería de la ciudad, y de hecho aún puede verse parte de la chimenea que utilizaban en ella. Una vez dentro, el espacio sigue la siguiente distribución. En la planta baja encontramos 5 salas de control completamente independientes, sin ningún contacto directo entre ellas. Fueron construidas de tal forma que se pudiese aprovechar el espacio al máximo sin tener que molestar al ingeniero de al lado. Vale, pero ¿quién trabaja en cada una de ellas? Seguidme y os lo voy comentando. En la primera sala encontramos New Studios, regentado por Martin Smith, compositor, productor e ingeniero de sonido. Es él quien me dio la oportunidad de venir aquí. Ha trabajado creando música para empresas como Reebok o BMW, además de infinidad de grupos tanto británicos como internacionales. La siguiente sala es la AMEC Neve Room, la cual utilizan los fundadores Dave Hadley y John Barton. Ambos vienen del mundo del sonido en directo, y en concreto John ha trabajado para grupos como The Prodigy o Pendulum, pasando por Björk o los Pet Shop Boys. Además, entre otras cosas, es redactor habitual de la famosa revista de sonido Sound on Sound. A continuación encontramos el estudio de Anthony Whedon, compositor, director y productor de música orquestal para bandas sonoras. Ha trabajado en proyectos como La Teoría del Todo o la serie Sherlock. El siguiente es el estudio de Jack Opus, DJ, productor y periodista especializado en techno y otros géneros electrónicos. Y cada vez que entro aquí parece que estoy en una nave espacial. El siguiente es Tomás Levioda, de origen alemán. Trabaja en una banda experimental llamada Frog Belly and Symphony y además es el dueño de un sello independiente llamado Label Ship, con el que ha editado más de 50 trabajos. Después de los estudios encontramos la pecera, o como la llaman ellos, Live Room. Se encuentra en el centro del edificio y puede ser utilizada por cualquiera de los controles, gracias a estos cajetines en las paredes. Igualmente, gracias a ellos pueden intercomunicarse los estudios entre sí. Es perfectamente posible grabar un grupo entero aquí dentro.
y gracias a su configuración arquitectónica ofrece una respuesta acústica muy agradable. Y finalmente, en el piso superior encontramos la oficina / sala de estar que os comenté antes. Es aquí donde se suele comer, tomar un café, charlar con los demás y despejarse un poquillo. La distribución arquitectónica que tiene el complejo fue realizada por Roger Darcy, de la empresa Recording Architecture, los cuales han diseñado estudios por todo el mundo, incluido uno en la casa de Rick Astley. Además, los estudios cuentan con un equipamiento fantástico, como por ejemplo el Telefunken ELA M251, una mesa de mezcla Trident Trimix, que podemos ver aquí atrás, o la híbrida AMEC NIF Recall. Además de un gran número de previos y procesadores, así como un backlight muy amplio de guitarra, ampli, batería y un largo etcétera. En definitiva, y como podréis imaginar, es como estar cada día en un parque de atracciones. Creo que ya hemos visto suficiente por aquí. Volvamos al piso, que os tengo que seguir contando. Así que aquí es donde me he venido a pasar estos 3 meses. Y desde antes de venir ya me estaba rondando la cabeza la idea de que esto podría resultarle interesante a más gente. A mí por lo menos me lo resultaría. Y se podría decir que este es realmente el mayor motivo por el que he empezado esta dinámica en el canal. Me estoy refiriendo a crear el contenido que me hubiera resultado útil a mí cuando decidí dedicarme en serio al sonido. Y digo en serio porque por suerte o por desgracia me he llevado unos cuantos años compaginando la música y el sonido con otros estudios. Pero vaya, no estudios de grabación. Y como imaginaréis, pues era más un hobby que un objetivo. Por lo que decidí convertirlo en hobitivo, que no vomitivo, lo que a la vez tampoco resultó una decisión fácil. Y esto me lleva al segundo motivo, porque de verdad que me encantaría que estos vídeos sirvieran de ayuda para otras personas que tengan latente el mismo dilema que tenía yo. Y ya no solo con gente relacionada con el sonido, sino con cualquier disciplina. Creo firmemente que el tener una pasión y no desarrollarla por miedo a las consecuencias, sobre todo laborales, es un problema bastante común y que causa quebraderos de cabeza a más de uno. Vaya que me quiero convertir en la persona que vuestros padres odiarán porque os ha metido una idea y un poco locuela en la cabeza. Motivo número 3. Me hace ilusión tener un recuerdo de lo que estoy viviendo ahora mismo, porque para mí esto es un momento cumbre en mi vida y saber que dentro de unos años puedo volver y ver la suerte que estaba teniendo. También, pues, ¿qué queréis que os diga? Me hace ilusión tener un videoblog. Motivo número 4. Yo personalmente consumo un montón YouTube y mi entretenimiento se basa en ver canales y gente que ofrecen un contenido interesante y a la vez didáctico. Supongo que iréis viendo que soy un poco paranoico con el tiempo y el uso que se le da, por lo que siempre estoy intentando hacer algo productivo. Y para mí esto es productivo. El quinto motivo es que creo que me va a ayudar a ganar confianza en mí mismo. Me he dado cuenta que cuando me veo otra vez de una cámara es como si estuviera viendo a otra persona y eso me ayuda a no contenerme ni a limitarme por miedo a lo que puedan pensar los demás. Además me va a venir muy bien para ordenar mis ideas, filtrarlas y expresarlas, que también es algo que ocurre aquí mucho y que no siempre es fácil de gestionar de manera productiva. El sexto motivo es que me gustaría sacar el rendimiento a la idea. Si la cosa va bien, pues podría aumentar mis contactos en este mundillo, no solo en el sonido, sino en cualquier ámbito creativo en general. Y es que me encanta, me flipa el mundo audiovisual. De hecho, de pequeño lo que me llevó a estar enfrente de un ordenador fue el Photoshop y el Windows Movie Maker. Así que quién sabe, quizás la cosa vaya bien y cada vez los objetivos pues sean mayores. Y por último, el más importante, el motivo número 7, es que me traje la cámara en la maleta y no me perdonaría si al final no le doy uso. Yo creo que por lo menos una toalla más hubiera entrado y no como ahora que me las tengo que ingeniar entre la grande y la de mano. Así que ya está, si os gusta la idea, hacedmelo saber. Y por favor, mover el vídeo entre la gente que creéis que le puede resultar interesante. Me ha costado mucho lanzarme a hacer esto y todavía no estoy seguro de que la idea pueda resultar realmente útil, por lo que se acepta cualquier tipo de crítica, opinión o consejo. Otra cosa es que después lo aplique. Poco más, nos vemos en breve por aquí. Un saludito. What are you doing right now?